Días, Padre precioso, te damos gracias, Señor, por ese día, Señor, lo que hiciste en la cruz, Señor. Oh, Padre, ahí cargaste todas nuestras culpas, nuestros pecados, nuestras iniquidades, Señor, y como dice la alabanza, Señor, nunca sabremos, Señor, el precio que pagaste, Señor, pero sí sabemos, Señor, que lo pagaste Padre, con tu sangre preciosa, Señor, Padre, no con oro ni plata, Señor, sino con tu sangre preciosa, y por eso te damos gracias, Señor, por ese día, Señor. Te damos gracias ese día que nos encontraste, Señor, que te fijaste en cada uno de nosotros, Señor, por esa salvación, Padre. En el nombre de Jesús oramos y su pueblo dice, amén. Hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? Se puede sentar, qué bueno, es una bendición estar aquí en la casa de Dios, amén. La pregunta del millón, como dice allí, la necesidad de la salvación del hombre. Si Jesús viniera el día de hoy, ¿nos iríamos con él? Gloria a Dios, ¿eh? La pregunta del millón. Como ya saben, ese es mi título del estudio del día de hoy, la necesidad de la salvación del hombre, ¿no? En el condado aquí de nosotros, de La Naranja, sabemos que los canales están muy amplios, muy grandotes, ¿no? Acá por el 5 he mirado, los que vienen acá para Los Ángeles, por el 105 y el 710, creo por ahí unos muy grandes, aquí por el 57, por la Fairview. Son canales muy grandes. Estos canales están hechos de concreto, con bardas están muy amplias, muy anchas. Y estos canales se convierten muy llenos cuando el agua se viene muy fuerte, ¿no? Cuando llueve demasiado. Y estos canales van hasta el océano, ¿no? Ahí se desbocan. Pero cuando estos canales se llenan, arrastran con todo lo que encuentran. Ramas, carros se puede decir, porque la corriente es muy fuerte. Pero si alguna persona se cae ahí, las cosas son muy fuertes para esa persona, porque es una cosa muy desesperante estar en ese lugar. Porque esas paredes no te dan chance de agarrarte, de sostenerte, porque están muy resbaladizas. No hay opción de cómo te puedas salvar, ¿no? Y pues se puede decir que vas derechito a la destrucción, al océano, porque no hay de forma que te puedas agarrar ahí. La única opción que puedes tener es mientras respiras, que el agua te va llevando, o que vayas gritando auxilio y que alguien te escuche. Esa sería la opción. Y que esa persona que te escuche, pues que llame a los que trabajan en los rescatistas, ¿no? Con los helicópteros, con cuerdas y no sé qué tanto, para que te pueda salvar. Pero si no, pues esa persona se va a ir derechito al océano y se va a morir allí, ¿no? Estos canales son una imagen de la necesidad espiritual de toda la raza humana. Sin Dios, todos estamos encaminados a algún tipo de desastre. Todos. No podemos salvarnos a nosotros mismos. No importa nuestros deseos, tampoco nuestros esfuerzos, ni lo grande de nuestros deseos. No importa nada de eso. Pero la buena noticia es que Dios puede ver nuestras necesidades. Esa es la buena noticia. Y Dios envió a alguien al rescate por nosotros. Amén. Si yo tuviera que resumir la Biblia en una sola oración, sería esta. El tema principal de la Biblia es el plan eterno de Dios para rescatarnos de nuestros pecados, a través del nacimiento de Jesús, su muerte en la cruz y su resurrección. Ese es el plan de Dios. Dios sabía desde el principio que su creación iba a necesitar un Salvador, ¿no? Él sabía desde el principio. Él arregló todo lo necesario para lograr la salvación de cada uno de nosotros, de cada uno de sus hijos, dado que el mensaje en la cruz es tan familiar para algunos. Muchos sabemos que Jesús murió en la cruz, pero a veces lo tomamos a la ligera, nunca sabemos exactamente
O sea, lo que Él padeció, lo que Él sufrió y por qué sufrió. A veces lo tomo muy a la ligera. Pero lo que le puedo decir el día de hoy yo es que debemos cuidarnos de nuestras actitudes. A veces tenemos como la complacencia de nosotros mismos, de complacernos el yo. El aburrimiento, la falta de conciencia cuando nos preguntan de la salvación. Somos personas a veces muy irresponsables o insensatos cuando nos preguntan una vez más de la salvación. Como a veces dicen el clásico, pues yo ya lo sé eso, que Jesús murió por todo el mundo, ¿no? Y decimos, yo ya lo sabía o ya lo sé. Pero la verdad, en la obra de Cristo hay mucho, pero mucho que aprender. Y nunca podremos llegar al punto de decir, ya no tenemos nada que aprender al respecto. Hay mucho que aprender. A veces es sencillo acomodarnos en nuestra silla, ponernos cómodos, viendo la televisión. Y cuando te preguntan algo así, lo tomamos muy a la ligera, ¿no? De lo que es nuestra salvación. Cuando se nos presenta el asunto de la salvación, a veces no nos interesa, lo tomamos una vez muy a la ligera y lo estoy repitiendo mucho para que se les quede en la mente de lo que es la salvación. Hermanos, tenemos que interesarnos de nuestra salvación. Y tú dirás, ¿por qué? Porque se trata donde vamos a pasar la eternidad. De eso se trata. No nomás de un día, 2 días, es la eternidad. Y esto no tenemos que echarlo en los bolsillos rotos. A veces a mí me pasa también, yo nomás leo un versículo y ya a veces ya con eso quiero que ya me sé casi toda la Biblia y no es así. A veces nos sentimos como pavos reales que ya hasta me lo sé de memoria, ¿no? Pensamos que ya es suficiente, pero no es así. Un poco de conocimiento es peligroso si dejamos que nos impida profundizar más las Escrituras. Mientras más comprendamos acerca de nuestra salvación, más entenderemos la grandeza de Dios para cada uno de nosotros. El día de hoy nos vamos a concentrar en la necesidad de la salvación. La provisión de la salvación. La necesidad de la salvación. Para comprender la necesidad de la salvación del hombre debemos observar 2 cosas primeramente. Una, vamos a mirar la naturaleza de Dios y después la naturaleza del hombre. Después vamos a mirar 3 verdades centrales o como fundamentos de la salvación. Después vamos a mirar 7 figuras de Jesús de la salvación del Viejo Testamento al Nuevo Testamento. Bueno, pues primeramente vamos a mirar la naturaleza de Dios. Para que saquen sus Biblias, ¿no? Y apunten, porque hay muchos apuntes el día de hoy. Número 1, Dios es santo. La naturaleza de Dios no puede y no va a permitir que toda esta maldad continúe. Dios no va a permitir eso. Número 1, Dios es santo. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebranto al humilde de espíritu, para hacer vivir al espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ese es nuestro Dios santo, Él habita en las alturas. Salmo 99:9. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo nombre, porque Jehová nuestro Dios es ¿qué? Santo. Una vez más, Dios es santo. Dios no es como nosotros. Dios es perfecto y nosotros somos personas que luchamos a diario con nuestras imperfecciones. Habacuc 1:13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruyes al impío más que al justo. Dios está consciente de toda la maldad que hay en este mundo. Este versículo nos recuerda de la presencia de Dios, que Él no tolera el mal.
Es sorprendente cómo nos podemos engañar a veces nosotros mismos, nos sintiendo moralmente superiores a otras personas, o cuando toleramos los pecados de otros. Cuando toleramos o que estamos de acuerdo, que nos reímos con los chistes colores de otras personas, o que estamos tolerando, estamos demostrando el peor tipo de intolerancia. El peor tipo de intolerancia al corazón y deseo de nuestro Dios. Dios no puede tolerar la presencia de la maldad, no. Dios le repugna el pecado. El pecado es ofensivo a todo lo que es Dios. La Biblia dice que Dios es correcto y justo. La santidad tiene que ver más con el carácter de Dios. Dado que Dios es santo, Él siempre nos trata justamente y correctamente. Él nunca nos va a tratar incorrectamente. El hecho que Dios sea correcto es una forma de decir que es perfecto. Dios siempre tiene la razón, nunca se equivoca. Cuando Dios mira mis acciones, mi comportamiento, Él nunca me va a juzgar incorrectamente. Dios siempre tiene las cuentas claras. Siempre me va a ver por quiénes somos realmente. El Señor es compasivo. Salmo 116:5. Clemente es Jehová y justo y misericordioso es nuestro Dios. Mira, justo y misericordioso es nuestro buen Dios. Salmo 145:17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Mire, note estos versículos. La justicia de Dios está ligada con su compasión, ¿no? Con su compasión y su bondad. ¿Quién quiere un Dios que no fuese justo? Yo pienso que nadie, ¿no? Yo creo que nadie va a querer un Dios así, que condenara a unos y bendijera a otros basado en sus caprichos, ¿no? Yo creo que nadie. Como dice el Salmo justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras, ¿no? Entonces, hasta ese primer punto ya miramos a Dios, que Él es santo, ¿no? La naturaleza de Dios. Ahora vamos a mirar nuestra naturaleza, la naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre es totalmente opuesta a la de Dios. Dios es santo y recto y justo. El ser humano es pecador e injusto. Cuando Dios nos crió para que fuésemos santos, Él nos crió para que fuésemos santos, ¿no? Pero caímos en el pecado. En el momento que la raza humana cayó en el jardín del Edén, todo cambió. En mi rancho decían que cuando Adán se comió la manzana, que aquí por eso tiene uno la bolita. Que por eso fue Nuestra naturaleza es que somos pecadores. La Biblia presenta la decisión pecaminosa de Adán y Eva, que nos llevó a desobedecer a Dios y sus instrucciones de comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. En Génesis 2, 16 al 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios les advirtió. La Biblia dice que Dios instruyó a Adán para que comiese de cualquier árbol de todos, menos del huerto del Edén, que excepto que esté en el árbol del conocimiento, que esté en el centro del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho que no comáis de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí está, ¿verdad? Ahí está la tentación. Cuando tenga tiempo en su casa, lea todo el capítulo 3 para que se
informe bien. Y tal como niños que le dices, no toques eso, y van derechito, parece que le dices, ve y tócalo, y ahí está otra vez, ¿no? Ellos fueron derechito al árbol, que estaba fuera de sus posibilidades, dada su decisión de desobedecer a Dios. Y ahora, toda la raza humana, todos nosotros nacemos con nuestra naturaleza de pecado. Sin embargo, no es correcto de culpar a Adán y a Eva, ¿no? Porque a veces decimos, no, si Adán y Eva no hubieran pecado, no estuviera trabajando en este solazo y yo no sé qué tanto, ¿no? Pero no debemos pecar, no debemos de echarle la culpa a ellos. Romanos 5, 18 y 19. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Hablando de Jesús, ¿no? Todos sabemos que a un niño no hay que enseñarle a equivocarse, ¿no? Lo hace por natural, lo hace naturalmente por sí mismo. Como padre les estamos diciendo, no hagas esto, ¿no? Entrenándolos para su vida. Pero como dicen, por aquí les entra y por acá les sale. Es natural, van a ser ellos así. Se van a equivocar, te van a desobedecer y es una naturalidad de todos. Romanos 3, 10 al 18. Esta es nuestra condición, hermanos. Como está escrito, no hay ni uno, aún uno, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de aspidez hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es nuestra condición. La Biblia lo dice. Esa es nuestra naturaleza, nuestra condición. Entonces estamos perdidos, ¿no? Con esas, pues, ¿a dónde vamos con esas, no? La naturaleza pecaminosa está dentro de cada uno de nosotros. Y cuando tengamos la oportunidad de pecar, escogeremos pecar. Aunque no haya razón ni lugar. Todos los días pecamos, todos los días fallamos. A veces nos sentimos mejores que Adán y Eva al condenarlos. No, si yo estuviera ahí no hubiera hecho eso. Pero déjeme decirle que todos hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Todos ya hemos hecho lo mismo. Entonces, nuestra condición, estamos perdidos. Como el que va en las aguas, ¿no? No hay quien le ayude, va derechito a la destrucción, a la muerte. Así que no hay nada que podamos hacer, todo está perdido. Pero ahora viene lo bueno, ¿no? Yo creo que aquí antes, cuando uno es niño o ahorita, no sé, a lo mejor tiene su héroe favorito, ¿no? Yo cuando era niño me gustaba mucho el Llanero Solitario, me gustaban mucho los indios, las caricaturas. Ese era mi pasatiempos. Me desvivía por ellos. Recuerdo que en las tiendas daban un libro, era un álbum y ponían uno todas las de los luchadores, las máscaras tenían sus nombres y uno tenía que llenarlo y al llenarlo, pues te daban un premio, un balón, una camiseta y esa era la ganancia que tenía uno. Andaba cambiando yo 100 por una porque no me salía el 1000 máscaras, supongamos, o no me acuerdo. Esos eran mis héroes. ¿Y mi ganancia cuál era? Si me lo sacaba, un balón. Pero tiempos bonitos. Esos eran los premios. Pero ahora tenemos un premio mayor que es nuestra salvación. Que mi héroe ahorita es Jesús. Ese es mi héroe ahorita. Y te digo esto porque es como cuando estás sin esperanza, que como el que está en el canal, que no encuentra ayuda, que no encuentra quien que está gritando y no encuentra quien lo rescate, ¿no? Porque dice en el Evangelio de Lucas 19:10,
Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mira qué versículo tan hermoso. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso éramos cada uno de nosotros, como lo que leímos en Romanos. Esa era nuestra condición. Ahora apareció nuestro héroe. Ahora regresemos a la persona del canal de agua espiritualmente. Todos estamos en aguas sucias, como las del canal, que nos arrastran a una eternidad sin Dios. Porque todos estamos espiritualmente en la misma condición. Todos. Es fácil engañarnos a nosotros mismos pensando que no es tan malo a veces como parece si miramos a otra persona o si me comparo con otra persona. Pienso, oh, si está como ese yo estoy bien, a comparación de ellos estoy bien. Es como si tomaras un mejoral para el dolor de cabeza y ya se te pasa, ¿no? Pero nos estamos engañando. Pero lo cierto es que todos vamos en la misma dirección, todos vamos a una misma destrucción segura. Todos necesitamos desesperadamente a alguien que nos tire la soga y nos rescate, y ese es Jesús. A veces una de las razones por las que conocemos nuestra necesidad de un Salvador es por la falta de conciencia una vez más. No nos sentamos a pensar realmente lo que Jesús hizo por nosotros. Las consecuencias de estar perdidos son más profundas y terribles a veces de los que nos podemos imaginar. Mire, considere los hijos del maligno en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de lo suyo habla porque es mentiroso y es padre de mentira. La Biblia presenta la perdición del ser humano como la peor de las condiciones. La peor de las condiciones imaginables. No solo desperdiciamos nuestra vida terrenal viviendo únicamente a veces para nosotros mismos o para nuestros deseos, sino además de la conducta que tenemos, que a veces son consecuencias eternas. Mire lo que dice en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿no? Aquellos de nosotros que hemos confiado en Jesucristo para la salvación deberíamos ponernos de rodillas diario y agradecerle cada día por sacarnos de esa condición de pecado en donde estábamos antes. Esa debería ser nuestra oración diaria. La mayoría de las personas que a veces miramos todos los días necesitan de un Salvador, necesitan una salvación. La gente con la que trabajas, la gente donde vas al mercado, en la escuela, a veces hasta nuestras propias familias, incluso tus vecinos que están a un lado de ti. Dios es santo, nosotros somos pecadores. Dios es justo, nosotros violamos los mandamientos de Dios. Un Dios santo y justo no puede decir, oh, yo me siento bien, ahora le voy a perdonar los pecados a Francisco, ahora que haga lo que quiera, no importa, ¿no? Se lo vamos a pasar por esta vez. No, Dios no es así, nosotros sí te podemos pasar, te perdono hoy, pero Dios no es así, porque Dios es santo y es justo. Este Dios y santo te ama y desea que tengamos una relación con Él. Una relación con Él. Y tú dirás, pues ¿cómo puedo tenerla si ya me leyó toda la cartilla, todo lo que somos, que vamos a la destrucción y todo? Parece que su santidad demanda que nos juzgue, ¿no? Que nos juzgue por nuestro pecado sin importar lo grande de su amor por nosotros. Pero déjame decirle que Dios tuvo un plan muy diferente al de nosotros. Dios es Dios. Y Él tuvo un plan mucho más maravilloso de lo que podamos imaginar. ¿Y sabes cuál es esa? La solución al pecado. La solución al pecado. El punto número 3.
la solución de Dios al pecado. Mire en Romanos 3, 25 al 26, y me gustaría que apunte las últimas 3 letras que están abajo ahí, fe en Jesús. Romanos 3, 25 al 26 dice, quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica, el que es de la fe en Jesús. Si tienes fe en Jesús, amén. Esta es la manera en la que Dios solucionó este problema. Dios no ignora ni se hace de la vista gorda con nuestro pecado. En lugar de esto, Él toma tu pecado, mi pecado, el castigo a través de su Hijo Jesucristo, Él quien nos justifica, porque Él mismo pagó el castigo por mí, por todos nosotros. Ya les pregunté al principio, ¿alguna vez te has sentido tu salvación segura? Dijeron, amén, amén, gloria a Dios, ¿no? Hay tres verdades centrales de la salvación que debemos cimentarnos cada uno de nosotros en nuestros corazones. Si no comprendemos alguna de ellas, no entenderemos cómo es que hemos sido salvos. Si comprendemos estas verdades, no solo comprenderemos nuestra salvación, sino que además llegaremos a ser una persona que Dios podrá usar para ayudar a muchos allá afuera a venir a los caminos de Dios. Son 3 verdades para que las apuntes si tienes con qué apuntar. 3 verdades centrales acerca de nuestra salvación. Número 1, la salvación no se da por obras, sino por gracia. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Mira, es un regalo inmerecido, el plan de Dios. Nuestra salvación es posible solo por gracia. Dios en su última frase, para que no nos jactemos, es un recordatorio de lo que somos, que de lo que somos como seres humanos. Si pudiésemos alguna manera o alguna forma de obtener nuestra salvación basándonos en nuestros medios, con dinero, trabajo, lo que fuera, pasaríamos la eternidad así acostado, platicando, no, pues yo me la hice solo, no ocupé a nadie, ¿no? Para que nadie se jacte, ¿eh? Es por gracia, para que nadie se gloríe. La misericordia se trata de lo que Dios no nos da. La misericordia se trata de lo que Dios no nos da, lo que merecemos. Y la gracia es darnos lo que no merecemos. Como le dije, la salvación es un regalo y no podemos ganarlo. Supongamos que me invitan a comer, ¿no? Ríase, no, hermano, no lo invito, pero está bien, ¿verdad? Supongamos que me invita a comer y yo voy con usted, platicamos, comemos del postre, cafecito, platicamos, lo que usted quiera, leemos unos versículos, y yo me levanto y me pongo la mano en el bolsillo y le digo, hermana o hermano, ¿cuánto le debo? Pero usted se para enojado y me dice, hermano, ¿pero qué insulto? Eso no se hace con alguien que amablemente le invitó. Se lo estoy diciendo para cuando me invite no me diga así, que amablemente me ha invitado a comer. Entonces, ese es un regalo, ¿no? Le voy a decir algo. Porque yo tengo un amigo que siempre que íbamos a la tienda o a comer, siempre se mete la mano acá en la cartera que va a pagar, pero nunca la saca. Yo termino de pagar y nunca termina de sacarla. No sé si se le atora o no sé qué pasa, pero nunca la puede sacar. Ahora, si me quiere invitar a comer, pues el domingo estoy disponible. Para dejarla en la casa. Nuestra salvación es un regalo que Dios nos ha dado por gracia, ¿no? Por gracia. Número 2, la salvación no se da por nuestra iniciativa. No fue que tú lo pensaste, sino por la de Dios. No fue nuestro plan de decir, ay, ¿por qué no me salva? No. Fue iniciativa de Dios, por la de Dios. La salvación no se da por nuestra iniciativa, sino por la de Dios. Es decir, no se trata de lo que el hombre ya haya alcanzado a Dios, sino allá arriba, sino que Dios nos alcanzó acá abajo.
Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser, algunos hará morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿no? Aún siendo pecadores, Cristo cargó con nuestros pecados. La salvación no es algo que nosotros como humanos hayamos iniciado. Puedes pensar que tu salvación fue idea tuya, pero no, fue la de Dios. Él inició el contacto, Él hizo que el perdón estuviera disponible para cada uno de nosotros. Incluso antes de que naciéramos, que lo impidiéramos. Dios nos alcanzó aquí abajo en la tierra, de la forma más dramática. ¿Cómo estábamos antes? Perdidos, como dice la Biblia. Él, mostrándonos el camino a la salvación, pagó el precio por los pecados de cada uno de nosotros. Necesitamos de Dios para que el mismo Dios para que Él mismo proveyera el camino de regreso a casa. Dios no quiso que nos perdiéramos y Él lo hizo a través de Jesús. Para regresarnos a casa estábamos perdidos. ¿Alguna vez te has perdido? A ver, Los Ángeles a mí no me gusta ir porque me pierdo. No me gusta y me pierdo. Y es feo andar perdido. Entonces, si no conocemos el camino, nunca vamos a llegar y ese Jesús es el camino, ¿no? Número 3, la salvación no es un regalo que Dios hizo a última hora. No es un regalo que Dios dijo, ¿y ahora cómo le hago? No. La salvación no es un regalo que Dios hizo a última hora, es su plan eterno. Es el plan eterno de Dios. Mira lo que dice Primera de Pedro 1:18 al 20. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, el cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, por amor a nosotros, ¿no? Manifestado por amor a nosotros. Segunda de Timoteo 1:9, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de todos los tiempos de los siglos. Antes de que el mundo comenzara, Dios ya había preparado todo. La salvación no es idea improvisada de Dios, que a última hora dijo, ¿y ahora qué hacemos? Antes de crear al mundo en que Adán y Eva pecarían y que íbamos a necesitar una forma de restablecer nuestra relación con Él, Dios ya sabía. Como nos dice allí en 1 de Pedro 18:20, nos dice que Jesucristo fue escogido y enviado para morir por nosotros, por nuestros pecados, incluso antes de que el mundo comenzara. ¿O acaso Dios estaba dormido cuando Eva fue y le mordió la manzana? Dios ya sabía, hermano. La salvación no es el plan de Dios que surgió después de la caída del hombre en el jardín del Edén, no. Dice 2 de Timoteo, nos dice que siempre fue el plan de Dios el mostrar su amor por el mundo a través de Jesucristo. Ese era el plan de Dios. En el Antiguo Testamento es un ejemplo del plan de Dios de la salvación que al final no resultó. Una vez más, a lo mejor no me entendiste. En el Antiguo Testamento no es un ejemplo del plan de la salvación que al final no resultó. Y Dios tuvo que hacer el Nuevo Testamento. No es así. El sistema sacrificial del que leemos en el Antiguo Testamento es uso para anticipar, fíjate, para anticipar el plan último de Dios que usó en el sistema sacrificial del Antiguo Testamento para ilustrar verdades espirituales profundas que serían una realidad con la muerte y resurrección de Cristo. Toda la Biblia habla de Jesús, todo habla la Biblia de Él, para Él. Pensémoslo de esta manera. El Antiguo Testamento está lleno de símbolos, ¿no? Que apuntan a Jesús, es el sistema sacrificial. Un símbolo mayor que apunta a Jesús es el tabernáculo. El tabernáculo de adoración apuntando a Jesús, las palabras de los profetas apuntando a Jesús,
Todo lo mencionado en la Biblia apuntando a Jesús, apuntando a Jesús. Todo eso apunta a Jesús, desde el Antiguo Testamento. Aquí yo creo que la mayoría de todos tienen un árbol en su casa, ¿no? Un árbol de fotografías, ¿no? Cuando yo me casé, hasta nos sacaron película. Ahí tengo muy yo ahí. Tengo mi álbum. Cuando mi esposa se sienta, pues allí está los colados, está mi mamá, ya no está, pero está en el cielo, está mis hermanos, el mole que se tiró, todo está ahí, ¿no? Todo está ahí plasmado, ¿no? Entonces, cuando yo leo eso, ahí está todo plasmado, todo lo que pasó en ese tiempo. Ahí tiene todas las cosas que pasaron. Miramos personas que ahí estuvieron, tus tíos, los invitados, tu papá, tu mamá, a lo mejor. No, pues yo no sé, ¿verdad? Pero cada quien tiene ahí todo plasmado, recuerdos. Ahora, es una ilustración. Ahora aquí tengo el álbum que contiene los acontecimientos de nuestra salvación. Es lo mismo como tu álbum. Todo lo que pasó en tu boda, ahí está. Lo que pasó, los acontecimientos de nuestra salvación, aquí está. Es lo mismo. Cada figura que encuentras aquí, que le lees aquí, apunta a Jesús, como te dije. Los profetas, todo apunta a Jesús aquí. Desde el comienzo de Génesis, ¿no? Todo apunta a Jesús. Ahora vamos a mirar 7 figuras de la salvación que han sido las más usadas en el Nuevo Testamento. Como le dije, piense en las páginas de su álbum cuando está leyendo la Biblia. Todo fue real. Pues aquí está mi tío, el que no quería venir vino, y pues al último hasta se llevó las flores y todo, ¿verdad? Todo lo mismo. Aquí está Daniel, que está profetizando lo que estamos viendo, Ezequiel, todo, ¿no? Y lo estamos viviendo. Entonces vamos a mirar 7 figuras de la salvación que han sido las más usadas en el Nuevo Testamento. Si tiene lápiz, apunte. La número 1 es sustitución. Jesús murió en mi lugar. Esta figura, tú y yo merecíamos morir por nuestros pecados. Deberíamos haber sido nosotros los que muriéramos en esa cruz. Pero Jesús tomó nuestro lugar. Jesús, quien merecía no morir por él, por nosotros. Él murió por ti y por mí. ¿Alguna vez has mirado o te has dado cuenta de una acción injusta en tu trabajo? Pues no, yo no sé dónde, pero a lo mejor has mirado alguna que han sido injustas. Pues ahora considera a Jesús. Juan 19:4. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dijo: he aquí al hombre. Cuando lo vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron de voces diciendo: crucificadle, crucificadle. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Era inocente. Él es llevado y colgado en una cruz para que de todas formas muriera. Aún en esa crisis, su hábito de vida se mantiene cuando lo llevan camino a la cruz. Y él ora: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen todavía. ¿Y quiénes son ellos? No solo los soldados romanos ni los que llevaban a cabo esta acción. No solo una turba judía que gritaba que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Y él oraba al Padre: Señor, perdónalos, porque no, desde Adán y hasta todos los que han pecado. Todos nosotros somos responsables. Jesús no era culpable. En 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sufrió una sola vez. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvarlos a los que le esperan, o sea, nosotros, ¿no?
se hizo maldito por ti y por mí. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Si miramos cada una de estas frases de la manera personal, la realidad es que se hizo pecado, involucra mucho. Involucra mi pecado, tu pecado, sufrió en la cruz. Yo creo que este es algo personal entre tú y él o yo y él, ¿no? No sé si puedas comprender la magnitud de esta verdad. Jesús, el Hijo del Hombre de Dios, perfecto y sin pecado, llevó nuestro pecado, toda la basura, todo lo feo, todo lo malo que hay en ti, Él lo asumió. Por eso Pablo escribe en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mira qué hermosos versículos, ¿no? Todo cambia desde cómo era nuestra condición antes y ahora, ¿no? Nuestro héroe, ¿no? Número 2, Jesús restauró mi relación con Dios. Jesús restauró mi relación con Dios. Cuando pecamos contra Dios que nos hizo, es como si, no sé, hay un problema hay una separación espiritual. Su confianza, la relación con nuestro buen Dios está perdida. ¿Cómo la restituyemos esa relación? Jesús nos justifica a estar en paz con Dios. Nosotros no podemos. Jesús nos hace estar en paz con Dios. En Hechos 13:39, y qué de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, mira, en él, o sea Jesucristo, justificado todo aquel que cree. ¿Crees en Jesús? Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Somos justificados por Él. La justificación no es una imagen de una sala de juicio que terminó en legales, en absolución. Jesús, dándose a sí mismo por nuestros pecados, hace lo posible que Dios dé de baja a todo tu expediente que tienes ahí, como en la corte. Jesús hace que todo le dé de baja, que Dios dé de baja todo y nos declare inocentes. Cuando Dios nos declara inocentes, no solo nos escoge no pedirnos cuentas por nuestros pecados, sino que además borra por completo nuestro expediente de pecados y no puede decir, aquí aplique el expediente de tal o de fulano y de sutano. No, porque Jesús pagó nuestras cuentas. Dios me ve ahora como justificado, como si yo nunca hubiera pecado. Supongamos que Satanás viene delante de Dios hablando de ti como diciendo, no puedes simplemente permitirle a él o a ella que se metan al cielo. Su vida está llena de pecados. Mira los registros que tienes ahí. Todas las hojas están llenas de horribles pecados. Si esto sucediera, Dios abriría el expediente de cada uno de nosotros, de los registros, y dijera, no tengo ningún pecado aquí de ellos, ni siquiera uno que haya cometido en toda su vida. Esa es la justificación que Jesús nos da. Número 3, la reconciliación. Jesús hizo posible que tengamos paz con Dios. La reconciliación significa que dos personas se hayan peleado, ¿no? Que hayan sufrido una ruptura. Y para que puedan reconciliarse una relación, pues tiene que haber un acuerdo, ¿no? Jesús con su muerte en la cruz nos dio la oportunidad de tener una relación con Dios, una relación sana y renovada. Segunda de Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros a la palabra de reconciliación. Romanos 5:10, porque si siendo enemigos
fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. Jesús vino a ser el puente entre Dios y el hombre. No había forma de llegar con Dios. Aquí donde estoy hay un vacío, ¿verdad? Aquí está la gente, pecado, rebelión, separación. Acá está Dios, santo, paz, perdón, vida abundante. ¿Cómo podemos llegar aquí para acá? Jesús vino a ser ese puente para llegar al Padre, para poder pasar, para poder cruzar y llegar al Padre. No había forma. Estábamos separados, nada ni nadie podía ayudarnos a llegar a Dios. Solo Jesús. Ese puente vino a ser Jesús. No podemos cruzar esta gran división por nuestros propios medios. Necesitamos a Jesús para que nos reconcilie con Dios. Desde nuestra perspectiva creemos que hay personas que viven vidas más morales que nosotros, pero de la perspectiva de Dios, solamente Jesús es santo, solamente hay una persona perfecta y es Jesús. ¿Quién puede unir esta brecha? Nadie, ¿verdad? Solo Jesús. Número 4, adopción. Jesús me hizo parte de su familia. La adopción es una figura de un jardín maternal, ¿no? De un orfanato espiritual. Todos somos huérfanos. Como huérfanos, todos estamos fuera de la familia de Dios. Pero gracias a la muerte de Jesús en la cruz, todos los creyentes hemos sido adoptados y tenemos ahora categoría de ser hijos de Dios. ¿No te da gusto eso? Mira, la adopción nos permite tener una relación con la familia. Ya no eres esclavo que comías allá afuera en el pasto, no, tienes que estar en el comedor ahora. La adopción te permite una relación familiar en la salvación. La justificación nos da el derecho legal delante de Dios, pero la adopción nos da la misma familia de Dios. A menudo, no sé si han escuchado, pero mucha gente dice que todos somos hijos de Dios. ¿No? Todos dicen, no, todos somos hijos de Dios, pero no es verdad. Todos somos creación de Dios, pero la única forma de ser hijos de Dios es ser adoptados todos en su familia a través de Jesucristo. Mira lo que dice Efesios 1:5, en el amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Romanos 8:17, y sí, hijos, también herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, ¿no? ¿Alguna vez ha mirado una familia, o usted a lo mejor ha adoptado a un niño, o ha mirado, o se ha dado cuenta cómo es de complicado llenar todos esos papeles, ¿no? Los procedimientos, que cada hoja de gobierno tiene que estar bien exactita, todo lo que debe ser perfectamente presentado. Los padres adoptivos son expuestos a análisis, al ambiente de su carácter, o hasta su billullo, ¿no? Su estado de cuenta, todo. A pesar de lo complicado que es todo este proceso de estos, no es ninguna fracción mínima de lo que Dios tuvo que pasar para adoptarnos. ¿Sabes por qué? Porque Dios enfrentó un dolor real en la cruz. Nuestros papeles se firmaron con adopción, con sangre en la cruz. Dios nos ha incluido en su familia en la cruz, selló la transición legal y la hizo la elección de amor para hacernos hijas o hijos suyos. Ahora eres un hijo de Dios por la propia elección de Dios. Si por nosotros fuera, la verdad que nunca buscamos a Dios. Dios es el que nos ha buscado desde el principio. Cuando estaba con Adán, Adán se escondió. ¿Qué le dijo? ¿Dónde estás? Número 5. Redención. Jesús compró mi salvación con su sangre. Redención. Se refiere a los esclavos, ¿no? De antes, se puede decir. Que eran comprados en el mercado, en el sentido espiritual. Todos nosotros fuimos esclavos del pecado. Hasta que Jesús compró mi pecado en el mercado de esclavos. Y nos liberó de las cadenas del pecado que Jesús nos compró y pagó por nosotros. Con su sangre. Y le pertenecemos a Él exclusivamente. Te voy a dar la figura del tianguis, ¿no? Que está aquí cerquita, ¿no?
que venden allí, mercaderes, venden vegetales, cerámica, carne. Y en el mercadeo más adelante es diferente. Ahí se vende gente. Está vendiendo como esclavos. Para que realmente comprendan, quiero que se metan ustedes como esclavos. Debes visualizarte usted mismo este grupo de esclavos. Llegan los compradores, te están mirando, hablan de ti como si fueras una cosa, no una persona. Entonces comienzan a ofrecer y dicen en alta voz y te miran. Los rostros de ellos tal vez te esclavicen para hacer malos trabajos o para sus deberes o yo no sé, para sus servicios, sus propósitos. Pero mientras la subasta está pasando, está caminando a su fin, un extraño se pone de pie y propone un valor 100 de veces más que el último. Y la multitud calla y el subastador acepta su propuesta rápidamente. No puede perder ese billullo, ¿verdad? ¿Te das cuenta de esta persona? Porque él está ofreciendo para no usarte, para no esclavizarte. Él te está usando para dejarte libre. Y fue lo que hizo Jesús también nosotros. Que Él pagó el precio cuando estábamos en nuestros pecados y nos compró para hacernos libres. Jesús pagó el precio por tu redención. Jesús pagó el precio para librarme. Y mire estos versículos de Colosenses 1, 3 al 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre para el perdón de pecados. Ya leemos a Pedro una vez más, 1, 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, el cual recibiste de vuestros padres, no cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Número 6. Propiciación. Jesús satisfazo la justicia de Dios. Jesús fue la propiciación por nuestro pecado, significa que satisfazó completamente la justicia de Dios. El sacrificio de Jesús fue suficiente para Dios. Todos mis mejores esfuerzos no pueden ni de cerca establecer los estandartes de Dios, de la santidad y perfección que Dios tiene. Jesús cubrió con su sangre y nos llevó a la presencia de Dios. Propiciar es satisfacer o cumplir las demandas o requerimientos de alguien en los círculos religiosos. Significa apaciguar a los dioses. En el sentido bíblico es lograr su misericordia de Dios. La figura de la propiciación en el Antiguo Testamento es la cubierta de la expiación que era parte del arca del pacto. En el tabernáculo, en primer lugar, el más tarde, el templo, este es el lugar donde la sangre se rociaba como una ofrenda para el perdón del pecado del pueblo. La figura en esta palabra es una representación que tiene lugar en el templo, en el altar donde se hacían los sacrificios. Una vez al año, de acuerdo con las instrucciones de Dios dadas en Levítico 16, el sumo sacerdote entraba, rociaba la sangre de un sacrificio sobre la cubierta del arca del pacto que estaba en el lugar santísimo del tabernáculo y posteriormente en el templo. Esta cubierta se llamaba la cubierta de expiación o el propiciatorio. Había 3 elementos involucrados en este orfetorio. Uno era el sumo sacerdote, la sangre del sacrificio, la propiciación en el cual se colocaba la ofrenda. Jesús se hizo estos 3 elementos por nosotros. Él es el sumo sacerdote que hace la ofrenda por nuestro pecado. Él es el sacrificio que derrama su sangre por nuestro pecado. Y Él es el propiciatorio, el cual hallamos perdón de nuestros pecados. Jesús cumplió en sí mismo todas las figuras del Antiguo Testamento y su sistema que Dios puso para anticipar su sacrificio de su propio Hijo. En 1 de Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestro pecado, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En 1 de Juan 4:10, en esto consistéis que el amor no es con nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La última, 7, el perdón.
Jesús llevó mi pecado lejos de mí. La figura es simple, pero es la más convencedora de todas. Nos perdona de nuestros pecados. Dios es en el Nuevo Testamento, significa literalmente sacar fuera de esto. Lo que Dios hizo con nuestro pecado lo envió lejos de nosotros. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Colosenses 2:13, y vosotros estando muertos en pecados en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con el perdón, perdonándonos todos nuestros pecados. A una figura sistema del sacrificio del Antiguo Testamento que muestra el perdón de pecados es el macho cabrío, que era enviado a vagar por el desierto cuando ponían sobre él todo el pecado del pueblo. La colocación de la sangre sobre el propiciatorio el día de la expiación era el acto que solo el sumo sacerdote podía ver. La relación con Dios era restaurada a través de la fe, del acto de fe. Pero el pueblo de Israel no podía ver este acto si hacía fuera de la vista de Dios, de ellos. Entonces Dios les dio una elección objetiva visual para reasegurarse que su pecado había sido cubierto. Un macho cabrío era seleccionado para tomar simbólicamente sus pecados y llevarlos lejos, y lo rociaban con sangre y se lo llevaban al desierto donde era soltado para navegar y nunca más ser visto. Ese macho cabrío era la figura del pecado cubierto del pueblo de Israel. Jesús fue nuestro macho cabrío que vagaría con nuestro pecado a dejarlos lejos. Dios puso sobre él nuestro pecado, aunque él fue inocente y puro. Cuando nuestros pecados son puestos sobre él, nunca más los volvemos a mirar, ni tampoco a cargar con ellos. Mire la figura que nos da el Salmo 103:12. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Miquías 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dios arroja nuestro pecado hasta lo más profundo del mar y luego coloca un letrero ahí, dice, prohibido pescar, por si quiere ir a sacarlos otra vez usted. Prohibido pescar. Pero ¿qué tal si no te sientes perdonado? Pregunta esa. ¿Qué tal si no te sientes perdonado? ¿Qué tal si tú le has pedido perdón a Dios pero no te sientes perdonado? ¿Qué tal si tú le has pedido perdón a Dios pero te cuesta creer que Dios ya lo ha hecho? Es difícil, ¿no? Pero mira, le preguntaron a Martín Lutero que si se sentía que sus pecados eran perdonados y la respuesta él dijo, yo no lo siento, pero lo sé, dice, porque tu palabra lo dice, porque tu palabra lo dice. Mire, tu perdón no se basa en tus sentimientos, sino en la promesa de Dios. Y Dios prometió que cuando confiamos en Jesús para su perdón, Él pone nuestro pecado tan lejos como el oriente hasta el occidente. Se oye lejos, pero está lejos, yo creo. Yo no sé dónde queda eso, pero está lejos. Jesús arroja nuestro pecado a la parte más profunda del mar. Algunos de ustedes han permitido que Satanás los siga culpando por los pecados que Dios ya los perdonó. ¿Aceptarías por fe que Dios ya te ha perdonado? Gloria a Dios. Para terminar esta revisión de nuestra salvación, oremos 3 declaraciones que podemos hacer en el hecho de ser cristianos. Son 3 aspectos de salvación, pasado, presente y futuro. Número 1, el pasado fui salvo del castigo del pecado, es justificación. 2, en el presente soy salvo del poder del pecado, santificación. Y tercero, en el futuro seré guardado en la presencia del pecado, es glorificación. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, oh mi Señor, por tu salvación, Padre, que un día pagaste, que nunca sabremos, Señor, Padre, lo que tú pagaste, lo que te costó, Señor, pero Padre, te damos gracias por ese día y muchas gracias, Señor, porque es un regalo inmerecido. Nos amas tanto, Señor, que nos dice Juan 3:16, que nos amaste tanto, Señor, que enviaste a tu Hijo único a morir por nosotros, Señor, para que nadie se pierda, Señor. Te damos gracias, Señor, Padre, danos una buena noche, Padre, bendice a mis hermanos, Padre, y te lo pedimos en el nombre de Jesús.